Pero nosotros tenemos la posibilidad, como cada viernes insistimos, de poder entender qué pasa en el mundo. Y siempre lo hacemos de la mano de nuestro experto en relaciones internacionales. Estamos hablando de nuestro amigo Tadeo Castiglione, que a esta hora ya está en los estudios de Rayo Media. ¿Cómo le va, querido Tadeo? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Bruno, Nati, todo el excelente equipo de Rayo Media que siempre está ahí detrás de cámara. A nuestra querida audiencia, como siempre, un enorme placer poder estar junto con ustedes. En un viernes. En un viernes, ¿eh? Un viernes un poco más diferente, un poco gris, como mencionabas, sí. Pero bueno, viernes en fin. Viernes, que siempre decimos, ¿no? Siempre nos tocó los viernes disfrutar que, llega el viernes, ¿no? Siempre nuestra charla inicial es, bueno, por fin llegó el viernes, ¿no? Pero siempre te pasa que al analista y al experto en relaciones internacionales es al contrario, ¿no? Parece que el fin de semana es al revés, ¿no? Siempre pasa algo, no tenemos paz, es así. Se pone más intenso. Vamos a comenzar un poco a repasar parte de la temática que hoy vamos a estar justamente desarrollando. Una tiene que ver con las elecciones, ¿no? Hace unos días, o en realidad al principio de la semana, dábamos cuenta que se habían llevado adelante elecciones en Colombia con quizás podemos decir sorpresa realmente, o era algo que ya se podía se podía esperar de lo que está sucediendo justamente con Colombia. Bien, respecto a lo de Colombia es bastante interesante porque se esperaba un resultado en los cuales el candidato oficialista Iván Cepeda iba a salir primero, sabían que iba a haber balotaje, eso estaba totalmente en claro entre los dos personajes, pero no así la diferencia de votos. Creo que eso fue un impacto, un baldazo de agua fría para el gobierno colombiano que esperaba llegar a segunda vuelta electoral, casi rozando victoria en primera vuelta. No se dieron las circunstancias y ahora todo aparenta de que va a ser casi un milagro ganar ese balotaje en Colombia. ¿Qué es lo que sucedió? Dentro de las diferentes candidaturas, vamos a decirlo, de la derecha, se esperaba que la candidata de Uribe sacara más votos, cosa que no sucedió y que bueno, eso dejó el panorama totalmente abierto en Colombia. Pero más allá de lo electoral, de la cantidad de votos que sacó uno o el otro, lo cual siempre es coyuntural y que también responde a dinámicas políticas de cómo uno fue desarrollando tanto las políticas a favor de su pueblo después de 4 años de mandato, como también la parte electoral, que siempre existe los diferentes tipos de juego y mecanismo. Acá hubo un error, creo que bastante garrafal del presidente Petro, que en todo momento dijo: Donald Trump es mi amigo. Se puso solo el chaleco de plomo. Se puso el chaleco, vamos a decirlo, de amigo de Donald Trump. Lo visitó en la Casa Blanca. Incluso sí. Donald Trump dijo: no lo voy a recibir a Petro porque Petro es amigo de Maduro. Esto era el año pasado, cuando usted estaba en Maduro. Es amigo de Maduro, es amigo de las guerrillas, del narcotráfico y demás. Y vemos que Petro lo que hizo fue ir cediendo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue cediendo. Primero con el bombardeo de las lanchas en el Mar Caribe. Recordemos que Estados Unidos empezó a bombardear lanchas que supuestamente llevaban cargamentos de droga, lo cual es incomprobable, no únicamente con eso, sino que en lanchas de botes pesqueros de Colombia a Estados Unidos no llegan, es imposible. Claro. Con cualquier circunstancia, como querer ir con el kayak de acá a la Antártida, si llegás, bueno, pero transportando droga es una más cosa complejo todavía, infinitamente imposible. Bueno, entonces desde ahí vemos que permitió los bombardeos en sus aguas territoriales, la muerte de pescadores, de pueblo indígena, hay denuncias respecto a esto. Después se dio con un bombardeo que permitió, incluso que sus fuerzas armadas bombardeen a su propio pueblo, a ciudades tomadas por las guerrillas y demás, que incluso dejaron víctimas civiles. Después se dio con lo de Venezuela, no defendió a Maduro ni la hermandad, ni siquiera la última oferta de Venezuela era, bueno, hacemos una coalición de países, una federación, cosa de cualquier ataque sería el doble de consecuencia, lo que sea. Bueno, prácticamente fue quien dejó las puertas abiertas para que termine sucediendo todo lo que sucedió, con la excusa de que, bueno, tocarán a los otros, pero a mí no me van a tocar porque yo obedecí todo lo que nos dijeron, fui un buen amigo. Claro. Y Donald Trump lo recibió en el Salón Oval. Sí. A Gustavo Petro, se sacaron una foto, estuvieron ahí, bueno. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Se terminan de dar estos resultados electorales y Donald Trump apoya al candidato contrario
a Gustavo Petro. Se le dio vuelta la tortilla. Y dice, no únicamente lo apoyo, sino hay que votar a esta es la solución y este es mi amigo en Colombia. Entonces, desde el Vamos, eso ya dejó bastante reconfigurado de que eligió mal su amigo Gustavo Petro en todo momento. Y ahora ya llega tarde, porque ahora es cuando Petro dice, hubieron 800.000 votos falsificados, el algoritmo y el control de los votos en Colombia no lo tenemos nosotros, acá hay injerencia extranjera, acá incluso el comunicado de Donald Trump es 100% de injerencia exterior, pero mi amigo, eso lo tendrías que haber previsto antes. Claro. Entonces, eso deja un panorama en Colombia bastante complicado, bastante... Bueno, todavía no está todo dicho, puede haber una sorpresa, un zarpazo, pero si votar a la misma cantidad de gente y con el porcentaje de movilidad de partidos de derecha, van a votar candidatos de derecha, etcétera, etcétera, no le augura un buen resultado final al progresismo en Colombia, que sí tuvo transformaciones, pero también tuvo sus, vamos a decir, zonas grises. Sí. El acuerdo de paz firmado por Petro con todos los grupos armados. Recordemos, Colombia más de 50 años de guerra civil. Guerrillas, claro, sí. No únicamente la FARC o el ELN, hay más de 80 grupos paramilitares armados que responden a diferentes estructuras. No se llegó a la finalidad de todo esto, quedó todo en un gris bastante complicado, hay asesinatos extrajudiciales, etcétera, etcétera. Entonces, eso también le ha repercutido el voto del ala, vamos a decir, progresista o de izquierda, porque tampoco ha cumplido todas las promesas. Y bueno, en medio de todo esto, estar diciendo que hubo fraude, y lo decíamos, lo dije el lunes en unos comentarios en Rayo Media, de que si sos gobierno, sos oficialismo, y te hacen fraude electoral, y bueno, dedícate a otra cosa. Claro, porque ya estamos muy complicados. Te están embarrando tu propia cancha, claro. Sí, y acá volvemos exactamente a lo mismo de seguir jugando con las mismas reglas del juego. Si uno logra una transformación, una victoria electoral contundente como la que había logrado hace 4 años atrás Gustavo Petro, y sabiendo a quién le ganaste y todos los mecanismos y todo lo que utilizan para mantenerse en el poder, tenés que ir al hueso para garantizarte que al menos hayan reglas limpias para las próximas elecciones, más allá de la infinidad de problemas que hay que solucionar. Pero bueno, tal vez se enfocó en los problemas a solucionar, quedaron a media, no se enfocó en lo otro, y después, si no hay continuidad, las soluciones no van a llegar. No van a llegar, claro. Ahora, este candidato que toma por sorpresa, ¿no? Porque creo que nunca había ocupado ningún tipo de cargo público, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó acá, de los famosos outsiders, ¿no? De la política, que vienen de entre comillas, de afuera de la política, llegan a determinados lugares de poder, pero sin antes ocupar previamente algún tipo de cargo política, digamos. Claro, y no ocupan ningún tipo de cargo público, ¿no? Vienen de otros sectores que calculo deben ser el sector del privado. ¿Qué pasa con este personaje que evidentemente, como pasó con Javier Milei, alguien o algo está detrás de estos personajes? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es el currículum de este candidato? Bien, de Las Priela. Priela, ahí estaba tratando mientras armaba la idea, trataba de acordarme la apellido. Sí. Es abogado. Es abogado. Fue abogado de los principales, vamos a decir, sectores económicos y empresariales de Colombia. Entre ellos fue abogado de Alex Saab, que fue el ministro venezolano que se encargó de evadir todas las sanciones y que ahora está preso en Estados Unidos, que es una de las personas más poderosas y más ricas de Colombia. Fijémonos, de extrema derecha, y era el abogado de las manos derechas de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, son esas vueltitas de la política. Claro. Pero más allá de eso, viene con un discurso disruptivo muy similar al de Javier Milei, pero con vamos a decir, algo complicado extra. En Colombia no pertenece a ninguna de las familias de poder, no pertenece a las estructuras de poder, incluso de los diferentes departamentos de Colombia. Los departamentos son las provincias y demás. Lo cual no es algo como si hubiera ganado Uribe, Santos o cualquiera de los otros, que eran derecha, pero era derecha estructural, tenían una manera de hacer política, de gobernar. Una espalda Una espalda, dar soluciones y demás. ¿Qué es lo que se calcula de llegar al poder esta persona? Es que los ministros que va a poner a, bueno, como también sucedió en Argentina, el amigo de tal, el fulano de tal, cuadros técnicos que sí tenían los otros partidos, el masajista va de tal puesto, el ministro de Salud,
Aunque pasó en Argentina que tuvimos un ministro de salud que había salvado al presidente porque se había tragado un bigote de plástico. Ay, no. Pero era médico y era ministro de salud. Ese fue con Mauricio Macri. No sabía. Ah, no, ahí hay una historia de Bueno, las perlitas era que médico, lanzamos pero cada bueno. tanto, pero si cualquiera que lo quiera buscar lo va a encontrar bigote de plástico. en el casamiento de Macri pasó todo eso y por haberle salvado la vida, Dijo, ¿Casi vos lo muere el puso día de de su ministro. casamiento? Wow. algo ahí pasó, entonces esa es la Ok. historia. Pero bueno, a lo que vamos es que esta persona de las Prielas en Colombia, llegando al poder, si gana, tendría un gobierno muy desorganizado, Claro. muy desordenado y en un país muy convulso. Recordemos que Gustavo Petro llegó al poder luego de muchas protestas estudiantiles continuas, incluso un derramamiento de sangre en las calles en Colombia y con una causa social muy fuerte. Y esta persona que viene tan disruptivo y que parece no comprender las dinámicas políticas podría llegar a cometer esos errores que lógicamente en política se pagan caro y más en un país totalmente convulso como lo es Colombia, que como repetimos vive una guerra civil constante. Hay zonas rojas del país, el narcotráfico sigue siendo también moneda corriente. Estuve en Colombia, por eso hablo desde el lugar de los conocimientos, pero vamos a ver cómo eso se reconfigura. Todavía no está todo dicho, pero ya estos resultados son bastante llamativos. Y para tener en cuenta que van a haber elecciones también en este año en Brasil, y creo que ya lo habíamos hablado, y Lula viene con el mismo discurso que tiene Petro en Colombia de ¿De la Donald amistad? Trump es mi mejor amigo, y parece que, bueno, con amigos así Ay, no hace Dios. falta Chicos, muchos tengan enemigos. cuidado, ¿con Claro. quién se juntan? Che, no hay una mamá que le dice, no te juntes con esas amistades, ¿viste? No me gusta mucho tu amigo. Claro. Tadeo, ¿cuándo la segunda vuelta cuándo se da? ¿Este próximo domingo? No. No, el otro, creo que es 27 de junio, no me acuerdo muy bien, 20 y tanto de junio es la segunda vuelta electoral. Hay que ver qué es lo que pasa con todas las impugnaciones que lanzó Claro. el presidente Petro. Eso iba a Ayer, preguntar. imaginémonos la situación de Colombia, que el comandante del ejército colombiano sale a apoyar electoralmente al otro candidato de las Prielas. Entonces, incluso si se llega a dar un fraude, las Fuerzas Armadas van a reconocer inmediatamente su presidencia. Correcto. Bueno, si tenías al comandante del ejército, que ahora te va a votar en contra, bueno, hay algunas cuestiones que muchos no le estarían cerrando a la presidencia de Gustavo Petro. Muy bien. ¿Qué pasa? Porque acá, por ejemplo, cuando hubo una segunda vuelta, uno empieza a decir, bueno, ¿a dónde van los votos de los otros candidatos que quedaron afuera, digamos, del balotaje? ¿A dónde van a ir a parar, no? ¿Qué alianzas se empiezan a tejer para poder justamente llegar a los votos necesarios? ¿Ya comenzó esa danza de alianzas y de empezar a sumarse de un lado o del otro? Clásico, el poroteo. Como El decía. poroteo, tal El cual, clásico exacto. poroteo de la política, sí, por supuesto, eso ya se dio. La que salió tercera, que era la candidata de Uribe, que se llama Paloma, no me acuerdo el apellido, Paloma Hernández Una creo que mujer. era, una mujer. Ella dijo que no va a mandar a votar a esta persona, pero su vicepresidente, candidato a vicepresidente, dijo que todo lo tienen que apoyar. Entonces, bueno. Lo mismo. Pero el poroteo en tanto general inclina la balanza a favor de esta persona de las Prielas en contra de Iván Cepeda. Si logran una movilización popular contundente en esta semana, que va a ser el trabajo del gobierno calle por calle para garantizar una mayor presencia, lo cual incline la balanza, no es voto obligatorio en Colombia. En esta elección hubo 58% de participación electoral, lo cual es mucho para Colombia, porque generalmente la participación es menor. Igual tendrían que movilizar arriba de 60, 65 y garantizando que esa movilización sea de los sectores populares para tener una victoria raspante. Claro, claro. Claro. Esto, lógicamente, siempre es una pregunta que es recurrente cuando conocemos elecciones en otros países, ¿no? ¿Qué tanto impacta en la República Argentina lo que pasa en Colombia? Muy interesante. Hay algunos sectores dentro de lo oficial o de lo extraoficial sería la pregunta. La pregunta es claro. Justamente con las relaciones en Colombia actualmente hay un quiebre porque Colombia ha tratado de mantener estructuras como la CELAC y como otras Sí. estructuras regionales en los cuales se llegue a algún tipo de pensamiento.
Lo que sí, si hubiera un cambio de gobierno en Colombia, abrir un alineamiento total a los diferentes designios que está tomando Estados Unidos en la región últimamente. Recordemos que Gustavo Petro rompió relaciones con Israel, sería Sí. dentro de los países que podríamos decirlo a nivel que es el oxímoron, el contrario de la gestión de Javier Milei, es Gustavo Petro, y bueno, lógicamente este cambio alinearía los patitos. Eso de manera oficial permitiría, no te diría ni relaciones económicas, ni mucho menos, porque cada uno de estos gobiernos son muy sectorizados para negocios privados, no públicos, ni de desarrollo de plataformas de entendimiento, por lo cual, más allá de los gestos políticos, no sería la gran cosa. Ahora bien, sí, desde la parte, vamos a decirlo, rozando lo ilegal. No sé si se enteraron esta noticia esta semana de la detención del expresidente de Arsat, puesto por Javier Milei, algo comentaste Lo vos. habíamos hablado, sí, que- con droga y con $2,5 millones, etcétera, Ah, etcétera. no. Bueno, lo de la droga... Lindos nenes, ¿eh? Sí, lo de la droga únicamente proviene de dos países, ahora mucho más de uno, Sí. Colombia Sí. y Perú. No hay mucha más alternativa, hablando de cocaína. Sí. Y lógicamente cuando se bajan todas las regulaciones y todos los controles de seguridad de un país, en el caso de Colombia, eso inunda el resto de los países, por Claro, lo cual derrama, exacto. eso sería muy complicado. Argentina, un lugar de paso de la droga, en los cuales, bueno, tanto los grandes narcotraficantes en Rosario y en las zonas portuarias están haciendo negocios multimillonarios, y bueno, sería un problema extra para la seguridad a nivel local. Muy bien, conocemos lo que está sucediendo en Colombia, estamos justamente tratando de entender esto que se está dando con respecto a las elecciones allí en Colombia. Vamos a cruzar el océano, nos vamos hacia Armenia, porque en Armenia se está dando también, se va a dar un paso clave, importante. Primero, geográficamente nos podemos ubicar, para el que no conoce, dónde queda Armenia. Donde termina Europa. Ahí está, mira, esa es la Al Es definición. final el Europa. puente, siempre hay una discusión si Armenia es Europa, si es Asia o no, porque Mirá. queda del otro lado del Mar Negro, ya con los países casi que todos terminan en Stan. Está Armenia, Georgia, Azerbaiyán, el Mar de Aral y después, bueno, todos los países Stanes. Claro. Y Rusia arriba. ¿Por qué Armenia? Y esa fue la Sí. discusión de que te dije, Armenia es un país chiquitito, tiene 6 Sí, millones parece de que no tiene, habitantes, claro, no tiene mucha relevancia. mucha relevancia, pero en Argentina tenemos una gran comunidad armenia. Sí. Y aprovecho para mandar mis saludos a los colegas de Norservan, que es un medio de comunicación con sede en Córdoba, armenio, de la colectividad armenia en Argentina. Los armenios son una parte muy grande de la colectividad con presencia en Argentina, Sí. pero no únicamente con su presencia cultural, lingüística e idiomática que tienen, que es muy rico y demás, sino que también económica. Ujú. Cuando hablamos de las personas más poderosas, por ejemplo, en Argentina tenemos a una persona de apellido Eurnekian. Exacto. ¿Por qué? Es armenio. Los Sí. armenios siempre se dedicaron a los negocios, muy buenos negocios. Sí. Incluso en Estados Unidos, cuando se definen las elecciones presidenciales de la Casa Blanca, en los cuales recordemos que el sistema de Estados Unidos permite a los sectores privados financiar las campañas de los políticos, todos buscan dos lobbies. Lobbies son los acompañantes, los Sí. financistas. El de Israel por un lado y el de Armenia por el otro. Sí. Los Los dos, dos van de la mano porque tienen un peso de miles de millones de dólares. Sí. Bien, tenemos elecciones en Armenia, elecciones que son muy complicadas y que van a marcar el destino del país en línea general. ¿Por qué? El actual primer ministro Nikol Pashinyan, desde que asumió en el 2018 hasta ahora, ha perdido, creo que, el 15% de su país, territorialmente. A lo que nos referimos a lo siguiente, la República de Artsaj o Nagorno-Karabaj era una república armenia que desde la década del 90 estaba en guerra con Azerbaiyán. El gobierno armenio abandona la defensa de este territorio, Sí. Azerbaiyán se lo anexa. Claro. Punto seguido, el gobierno de Pashinyan, hay muchas denuncias de corrupción, tiene una villa, no una mansión, una villa entera en Londres. Sí. Es una persona de miles de Sí, millones sí, sí. de euros. Y más allá de ese abandono territorial, en el último año lo que hizo fue abandonar uno de los principales símbolos nacionales que tiene Armenia, que es el monte Ararat. Sí. El monte Ararat tiene dos connotaciones sumamente interesantes.
En la Biblia se figura que ahí quedó el arca de Noé después del diluvio universal. Ahí Y está. fue el lugar de la fundación de la primera iglesia institucional en el mundo. En el mundo. Que fue la iglesia armenia, Sí. cristiana armenia. Mucho antes que exista el Vaticano, Roma y demás, siempre Sí. Armenia. Entonces es un lugar sagrado para todos los armenios y figuraba en el pasaporte, en el documento, en los billetes y demás. ¿Qué hace esta persona? Bueno, lo que resulta es que gran parte del monte Ararat está actualmente en Turquía. Sí. Y la franja que queda de territorio está en disputa con Azerbaiyán. Y Azerbaiyán dijo que ese territorio era suyo, Eso. aunque reconoció internacionalmente como Armenia. ¿Qué hizo esta persona? Bueno, quédatelo. Retiró todos los pasaportes, billetes y demás que figuraban con el monte Ararat, lo quitó de la serie. circulación. Claro, una cuestión simbólica, ¿no? Una cuestión simbólica muy fuerte. Claro. Continuando, para veamos de mal en peor que ha ido pobre Armenia. Armenia tiene más cantidad de habitantes en el extranjero que en su país. Esto en Qué parte tiene que loco ver eso. con lo que se dio con el denominado genocidio armenio, ¿no? También, recordemos, siempre hubo una persecución. Incluso estos dos países, tanto Turquía, que limita en el sur con Armenia, como Azerbaiyán, que es un país turco, pues, han sido cómplices de todo esto lo que ha sucedido. La diáspora armenia es mucho más grande en el exterior, pero esto también por las crisis económicas internas que tiene Armenia, no hay oportunidades y demás. Claro, los empujas y Entonces los empuja hacia afuera, principalmente en Rusia hay mucho más armenios que en la misma Armenia, lo cual Mirá. es muy interesante. Entonces, eso teniendo en cuenta, un acuerdo bilateral que firma también el presidente armenio Pashinyan con Azerbaiyán que le permitiría el asentamiento de 400.000 azeríes en territorio armenio, por lo cual la expansión territorial de Azerbaiyán Cada vez más grande. en la zona sur, Sí. hasta se han creado milicias paramilitares de las fuerzas armenias porque el ejército no parece que iría a defender el país en caso de guerra. Bueno, todo esto nos da un panorama de un país totalmente convulso y hay un punto extra que es que Armenia depende económicamente de Rusia. Todo el gas, todo el petróleo lo compra de Rusia. Las papas, que son el producto primario de consumo, Sí, fíjate, proviene sin de papa no Rusia. podemos vivir. Los cereales vienen de Rusia. ¿Qué hace Armenia? ¿Con quién se pelea Nikol Pashinyan, el primer ministro? Con los rusos. Con los rusos. No únicamente con los rusos, sino que dice que va a abandonar lo que se llama la Unión Económica Euroasiática, que es un tratado de libre comercio de Rusia con todos sus países vecinos. Claro, como Y el que- Mercosur Qué de manera de aquella abandonar zona. cosas, ¿no? Y que Territorio, decide- Se dio todo, acuerdos, claro. comercio, Bueno, todo. y decide abandonar Rusia por la Unión Europea. Sí. Recordemos, figurémonos, Armenia está acá, hay un mar gigante que es el Mar Negro Sí. y Europa está acá. Claro, Sí. lo más alejado de... Rusia está acá. Claro. Hay unas cuestiones interesantes porque entonces Rusia dice, bueno, si nos va a dejar a nosotros, tenés que tener en cuenta que el gas que nosotros te lo Ay, cobramos No te más va a gas, no salir más papas. te va a salir 600% más caro. Si te lo sigo vendiendo yo, si lo va a comprar europeo, te va a salir 800 más caro. En un país con crisis económica, te va a quedar sin petróleo y sin coso. Inmediatamente Rusia toma las medidas diciendo, bueno, o estás con nosotros o no estás. Exacto. Y empiezan a haber lleno de problemas de abastecimiento porque, por ejemplo, las papas que venían de Bielorrusia a otro país ya no ingresan. El coñac, que es uno de los principales productos que vende Armenia, ya no ingresa a las fronteras de otros países. Entonces, lógicamente, hubo también un apriete económico para que la gente se dé cuenta. Entonces, llegamos a este domingo de elecciones con ese Con panorama. todo ese panorama. Sumado Ah, hermoso. a un panorama aún peor, porque bueno, está Pashinyan y está la oposición. Es un sistema parlamentario por el cual quien gana mayor cantidad de diputados después hace su alianza y toma el gobierno. Únicamente está Pashinyan en contra de 13 partidos opositores. ¿Qué es lo que sucede? Metió preso a los jefes de la iglesia armenia por una cuestión religiosa, porque los acusó de ser prorrusos. El principal candidato opositor, Samuel Karapetian, está preso con prisión domiciliaria por ser que por cierto es uno de los principales empresarios del país. Y de manera continua hay una persecución en contra de la oposición y aún así parece que no le cierran los números. Y sí, con todo lo que hizo... Está un poquito complicado, Sí. me parece. Porque el día de ayer, en uno de los cierres de la campaña, la oposición logró movilizar más de 100.000 personas. Nosotros decimos, bueno, 100.000 personas es un número. Es un número, pero claro. en un país tan pequeñito, movilizar 100.000 se Es- está hablando que es 5 veces más grande que la movilización de protesta más grande que sucedió en Armenia. El candidato que quedó libre, Samuel Karapetian, es el hijo del otro, es quien está llevando la batuta de la oposición. Se espera
si no hay fraude o alguna mano negra por ahí, un zarpazo electoral que sería bastante interesante, pero a lo que vamos es que Armenia estaría hasta en riesgo de su propia existencia en estas elecciones. Cuando hablamos de elecciones no estamos hablando únicamente de elegir a este me gusta más, este me gusta menos, sino que siempre hay que analizar qué hay de fondo. Exacto. Sí. En todo tipo de elecciones en la vida, incluso cuando uno compra algo y demás, qué beneficio me trae, qué podemos ganar y demás. Entonces creo que es bastante interesante lo que está sucediendo en Armenia. Vamos a ver qué sucede con estos resultados, pero va a estar bastante candente todo lo que se pueda surgir. Y a partir de esto, los resultados lógicamente van a condicionar un evolucionar político y económico de la región, en los cuales Rusia ha denunciado incluso de que Armenia podría ser una nueva Ucrania si continúa con estas políticas, porque claro, lógicamente ha sido muy beligerante y bueno, veremos. Está el final abierto, vamos a ver qué sorpresa nos damos. Y bueno, por último, también hay elecciones de segunda vuelta electoral de Perú este fin de semana. Ah, claro, cierto Nos que habíamos queda, olvidado de los exacto. hermanos peruanos que también tienen una gran comunidad en Argentina. Sí. En la primera vuelta electoral fue masiva la participación de los peruanos en Acá Argentina, en Argentina. en las votaciones, en los cuales ganó incluso este candidato de izquierda que va al balotaje. En el caso de Perú, recordemos que con 10% de los votos que saques inmediatamente pasa al balotaje debido al quiebre total del sistema político. Eso, claro. Pero bueno, son algunas cuestiones interesantes. De las elecciones se depende el futuro de las resoluciones y de cómo van a quedar parados cada uno de los actores, por lo cual vamos a ver cómo eso evoluciona. Y en el caso de Armenia, recordemos una gran comunidad de armenios, de personas muy ricas, incluso argentinas de origen armenio, que tienen incluso muy buenas relaciones con Armenia en la actualidad de comercio. Ahí hay un gran comercio de fertilizante, carnes argentinas, se consiguen lácteos. Uno puede ir a los supermercados de Armenia a encontrar quesos La Paulina, además. Mira. No sé si podíamos hacer... Chivo, El sí, chivo, sí. sí. Ya le vamos a Después pasar hablamos después, con los amigos de la Paulina. Después de la factura. Claro, que hablamos cuando estábamos justamente poniéndonos de acuerdo con la columna. Claro, vos me decías, en Córdoba hay una gran comunidad armenia y es cierto. Y yo le decía a Tadeo, el barrio donde está sentado gran parte de la comunidad armenia, está el Centro Cultural Armenio. No saben lo lindo que es yo le decía, la parte arquitectónica de los Sí. armenios es muy bonita. Nosotros tuvimos la posibilidad con la banda que yo tenía allá en Córdoba de tocar en el Centro Cultural Sí. Armenio. Un lugar excelente, muy Ah, lindo. mira. Y tal cual, esto que vos decís, empresarios, se nota justamente esta cuestión económica, hay una gran diferencia, se hace notar, y nosotros lo vemos primero ahí en el barrio y después en este centro cultural con toda su arquitectura que es realmente muy, pero muy linda. Así que el saludo también para toda la comunidad armenia. Acá en la Patagonia están distribuidos. No ¿hay tengo algún- conocimiento. No sabes, claro. Pero en el resto del país, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, muy buenos amigos y Sí. compañeros ahí presentes. Entonces también, como siempre, el fuerte y cálido saludo y esperamos lo mejor también para nuestros Ojalá amigos. que así sea. ¿Votan acá también con elecciones? En Buenos Aires, en la embajada, está abierto Tienen, claro, la las posibilidad. diferentes mesas. Tadeo querido, un repaso rápido. Súper completo. Súper completo, ¿no? Podemos entender qué fue pasando. Panorama mundial. Exactamente. ¿Qué va a pasar en Colombia? Si dan las elecciones, ahora será ya el próximo domingo. Las de Armenia son este domingo. Este domingo. Este domingo. Y las de Perú también este domingo. Keiko Fujimori, que es la otra candidata que pasa al balotaje, ya es la quinta vez que participa en un balotaje. Imaginémonos que nunca ganó un balotaje. Es la hija del Fujimori, ¿no? Es la hija de Alberto Fujimori, presidente dictador de Sí. Colombia, de Perú. Bueno, vamos a ver si la quinta es la vencida y logra ganar, pero de igual manera, en el caso de Perú, 10º presidente en 10 años. 10 en 9 años. Es una locura. 10º presidente en 9 años. Eso es debido a que el Parlamento tiene un gran poder para sacar a los presidentes. Si alguien se sale un poquito de los acuerdos políticos firmados, Sí. y va para afuera. Entonces, eso está totalmente abierto. ¿En Armenia también hay balotaje? ¿Hay esta cuestión de segundas vueltas? No, debido a que el sistema es parlamentario, entonces por la cantidad de diputados que uno logre, si logra la mayoría, gana. Son Pasa. 110 diputados. Muy bien. Ah. Bueno, completísimo, porque aparte Muy bien, aprendemos. sí. No solamente nos Un informamos, montón. sino que... Te abre la mente a... Totalmente, aprendemos así. Tadeo querido, muchísimas gracias como siempre por toda la data, toda la información. Nos estamos encontrando el próximo viernes. con los resultados de las elecciones. Y ya con los resultados. Vamos a hacer el postelectoral. Tal cual. Como siempre, un enorme placer, un fuerte abrazo para todos y bueno,
excelente fin de semana. Excelente Gracias. fin de semana. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, la columna de política internacional de la mano de nuestro experto en relaciones internacionales, comprendiendo un poco lo que va pasando y aconteciendo en nuestro mundo tan convulso, en este caso con elecciones. Nos corremos un poquito de las cuestiones bélicas que lamentablemente se siguen suscitando en gran parte o en algunos sectores de nuestro mundo, pero ahora en este caso entender y comprender un poco qué va aconteciendo en nuestro mundo y sobre todo con las elecciones.